Buenas tardes, doctor. Ya podemos iniciar. Hola, buenas tardes, buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a nuestro eh, curso de estatus epiléptico, organizado en español, organizado por la Academia Latinoamericana de Epilepsia y con apoyo de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Hoy es nuestro sexto encuentro, el último encuentro de la parte teórica. Así que bueno, ya estamos entrando en las últimas etapas del curso como para ir cerrando un poquito lo que es toda la teoría en lo que hace a la temática de estatus epiléptico. Para recordarles, como siempre, una vez que finaliza esta presentación en vivo de hoy, van a tener disponible el examen, el cierre del módulo de examen, donde van a tener que responder las preguntas para posteriormente poder avanzar hacia el examen final. El examen final va a ser después de las dos presentaciones prácticas, que son las próximas 2 semanas que vamos a tener. Eso es un poco entonces con el curso. Después van a recibir, por supuesto, el certificado cada uno de aquellos que haya finalizado con el curso en su totalidad, aprobando todos los prácticos y aprobando, perdón, los módulos teóricos y aprobando también el examen final. Eh, la idea entonces de la charla de hoy es el tema de estatus epiléptico refractario y superrefractario. Recuerden para hacer las preguntas, donde dice Q&A, ahí tiquean y escriben, nos mandan las preguntas y nosotros vamos a tratar de contestarle todas las preguntas que hayan. Y si, bueno, queda alguna pregunta después sin responder, nos la pueden hacer llegar a través de la plataforma que se está utilizando. Eh, Hoy le damos la bienvenida al doctor Paul Espino Alvarado. Así que muchísimas gracias, Paul, por tu participación, por reemplazar en este caso al doctor Burneo, pero lo has hecho muy bien. Estuvimos charlando antes con respecto a la presentación de su charla, que ha sido extremadamente clara. Paul es neurólogo egresado de la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, Perú. Es epileptólogo graduado de la Universidad de Western en London, Ontario, Canadá, con certificación de electroencefalografía obtenida de la Sociedad Canadiense de Neurofisiología Clínica. Actualmente es becario clínico en cuidados neurocríticos en la Universidad de Western en London, Ontario, Canadá. Es miembro de la Liga Canadiense contra la Epilepsia, de la Sociedad Canadiense de Neurofisiología Clínica y de la Sociedad Americana de Epilepsia. Así que bueno, bienvenido Paul, muchas gracias por tu participación y esperamos entonces la aparición de las primeras preguntas para hacerte. Bienvenido Buenas Paul. tardes. Buenas tardes de nuevo, doctor Montalvo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y que estoy aquí para conversar y charlar, ¿no? Respecto a las preguntas que surjan. Muy bien, bueno, acá ya tenemos algunas preguntas en relación a la fisiopatología, sobre todo. Creo que la primera pregunta que yo te haría en relación a la fisiopatología es si existe alguna diferencia entre el momento fisiopatológico del estatus inicial, del estatus refractario y del estatus superrefractario. Eh, bueno, en realidad todo es un continuo, ¿no? Yo creo que lo que más se ha estudiado es respecto a cómo una crisis se prolonga anormalmente y lo que constituye un estatus epiléptico, que sería el estatus epiléptico temprano o el estatus epiléptico establecido, ¿no? Lo que se sabe es que hay alteraciones de los canales iónicos, sobre todo, de fosforilación de las proteínas, que empiezan a liberarse los neurotransmisores, pero el mensaje final es que hay un desequilibrio entre el GABA, que es inhibitorio, y lo que es el glutamato, que es excitatorio, ¿no? Existe una disminución del GABA y un aumento del glutamato. Lo que más se ha estudiado en base a modelos animales es de que
los receptores inhibitorios de glutamato se internalizan, entonces la neurona se hace más predispuesta a estar, a no responder a la forma inhibitoria que ejerce el GABA, ¿no? Entonces el GABA no tiene dónde actuar, entonces se pierde ese efecto inhibitorio. Y por otro lado, incrementan los receptores de glutamato en la membrana de las neuronas y esto hace que la neurona sea muy hiperexcitable. Pero todo esto ocurre en lo que son minutos nada más, en lo que hablaríamos de un estado epiléptico temprano establecido. Pero se conoce muy poco respecto a qué es lo que hace que estas neuronas sigan muy hiperexcitables y esto lleva a un estado refractario o superrefractario en donde ya no responden a los medicamentos, ¿no? Se sabe de que hay un incremento de la sustancia P, una disminución del neuropéptido Y, o empiezan a haber ya mecanismos genéticos que hacen de que los cambios que inicialmente ocurren, que pueden ser transitorios, ya se hacen más permanentes, ¿no? Y difícil de responder ante los medicamentos, pero en realidad la fisiopatología del estado epiléptico hasta llegar a un estado epiléptico súper refractario es más un continuo, ¿no? Bien, creo que eso lo has remarcado muy bien en tu charla. Como dije antes, la verdad que ha sido una muy linda presentación que has hecho. También es importante, me parece, el concepto, ¿no? La definición de estatus refractario y estatus superrefractario, como para tener bien en cuenta. Quizás podrías remarcar un poquito en lo que hace a la definición. ¿Te parece, Paul? Claro, el estado epiléptico refractario, uno lo llama así cuando no responde a la primera línea de tratamiento y a la segunda línea de tratamiento. La primera línea de tratamiento hay evidencia de que se deben utilizar benzodiazepinas. Cuando no responden a las benzodiazepinas a una dosis adecuada, un medicamento endovenoso de segunda línea. Ese medicamento endovenoso de segunda línea puede ser fenitoína, puede ser fosfenitoína, puede ser ácido valproico, puede ser fenobarbital, lacosamida, brivaracetam, levetiracetam, lo que uno tenga disponibilidad, a una dosis adecuada también. Y cuando las crisis continúan a pesar de esta segunda línea de tratamiento, nosotros decimos que estamos en un estado epiléptico refractario. La definición es en base a la respuesta al tratamiento, pero está muy ligada al tiempo, ¿no? Y usualmente hablamos de estado epiléptico refractario, más o menos, si uno considera cuánto tiempo va a demorar la infusión de esta segunda línea de medicamento y cuánto tiempo pasó cuando nosotros iniciamos el tratamiento con benzodiazepinas, más o menos está después de los 10 minutos a los 30 minutos. Pero la definición no es en base al tiempo, sino es en base a la respuesta al tratamiento. Y luego hablamos de un estado epiléptico súper refractario cuando, no ha, cuando además de esto el paciente sigue en crisis, sigue teniendo crisis epilépticas y nosotros tenemos que añadir una tercera línea de tratamiento. La tercera línea de tratamiento son los anestésicos, ¿no? Podemos usar midazolam, podemos utilizar propofol, podemos utilizar ketamina, podemos utilizar tiopental. Y si el paciente, a pesar del uso de anestésicos, continúa teniendo crisis después de 24 horas, decimos que el paciente está en un estado epiléptico súper refractario. Si con los anestésicos logramos eliminar las crisis, ya tanto clínicamente como electroencefalográficamente, y después nosotros decidimos retirar el anestésico, pero las crisis recurren en las siguientes 24 horas, también decimos que es un estado epiléptico súper refractario. Otro término que es importante en cuanto a definición es el término cuando llamamos un estado epiléptico prolongado. Prolongado decimos cuando el estado epiléptico es más de 7 días. Y podemos hablar de un estado epiléptico refractario prolongado cuando hemos utilizado medicamentos de segunda línea, pero no hemos utilizado anestésicos y el paciente sigue en crisis por más de 7 días, o un estado epiléptico súper refractario prolongado cuando a pesar del uso de anestésicos, el paciente continúa teniendo crisis por más de 7 días. Importante recalcar que nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Por qué puede tener un paciente estado epiléptico refractario prolongado? ¿Por qué no escalamos anestésicos? ¿Por qué dejar al paciente en un estado epiléptico refractario prolongado? Pues en algunas circunstancias, cuando el estado epiléptico sobre todo es focal, sin alteración de la conciencia, entonces ahí usualmente no escalamos en el tratamiento hacia los anestésicos y en algunas circunstancias el paciente puede estar en un estado epiléptico focal refractario prolongado, ¿no? Bien. Acá hay una pregunta en relación a lo que vos contabas recién, si a vos cuál por ahí podría llegar a ser, en tu experiencia, el mejor manejo con el uso de anestésicos. O sea, ¿cuál sería para vos
el mejor anestésico para utilizar en estatus epiléptico refractario? Nosotros aquí en el centro siempre empezamos con Propofol. La idea de utilizar Propofol es porque tiene un inicio de acción muy rápido y además una acción muy corta, ¿no? Entonces te permite, de alguna forma, cuando uno decide empezar a retirar el anestésico, obtener una respuesta clínica rápida, ¿no? Si uno decide en efectividad, recordar de que aunque no hay estudios de nivel de evidencia 1, estudios retrospectivos han demostrado que en efectividad midazolam y propofol tienen la misma efectividad, así que utilizar uno de dos estaría bien. Eh, Uno después de eso puede escalar a utilizar tiopental o pentobarbital, y ahora también hay más evidencia de que el uso de ketamina, sobre todo si uno lo usa de forma temprana, podría abortar el estado epiléptico refractario o superrefractario, ¿no? En nuestra parte clínica, en nuestra experiencia, nosotros siempre utilizamos propofol. Cuando utilizamos propofol y luego queremos desescalar la sedación y el paciente recurre en crisis, utilizamos midazolam para hacer como que un puente a, después, pensando en un futuro que vamos a utilizar ketamina, quitamos propofol y aumentamos ketamina. Cuando estamos en estado epiléptico súper refractario, nosotros ya vamos pensando que el paciente puede ser refractario a nuestra terapia, a la que estemos pensando utilizar, y vamos siempre un paso más adelante. Me explico mejor. Es decir, ok, nos empezamos con propofol, le quitamos propofol y el paciente sigue en estatus epiléptico. Pues en esos pacientes utilizamos midazolam, pero pensando ya en añadir ketamina. No utilizamos la ketamina solo usualmente. Entonces empezamos midazolam, le quitamos propofol y añadimos ketamina. Eso también pensando que si el paciente puede en algún momento necesitar dieta cetogénica, el paciente no debería estar con propofol por menos de 24 horas, al menos separado 24 horas. Entonces ya pensando en un siguiente tratamiento, le quitamos el propofol y nos quedamos con midazolam ketamina. Y ya en estados muy súper refractarios, bueno, aunque este término no funciona, cuando además de eso nosotros hacemos inmunoterapia, dieta cetogénica, y el paciente sigue en estatus, pues escalamos a un anestésico con sedación más profunda como el tiopental y pentobarbital, pero sabemos los efectos secundarios que esos medicamentos tienen, ¿no? Muy bien, o sea que es interesante lo que vos planteás, ¿no? Como el uso combinado quizás de anestésicos, sobre todo pensando, como vos decís, a futuro, ¿no? No solo pensar en uno y dejarlo estable en uno, sino en esto de que vos decís o lo escalo o le bajo, digamos, la intensidad porque yo necesito utilizar otro anestésico también. En relación a esto, ¿qué rol vos le ves a la ketamina? Hay mucha evidencia, digamos, de la eficacia de la ketamina, y si quizás uno pensaría en usar ketamina antes que propofol o midazolam. ¿Cómo ves vos que estás en la unidad de cuidados intensivos y tu experiencia en eso? A ver, ¿qué te parecería a vos? ¿Cómo sería el futuro en esto? Sí, bueno, teóricamente la ketamina es muy atractiva porque si nosotros pensamos en la fisiopatología, uno dice, ok, todos los receptores GABA están como que internalizados, entonces si utilizamos un anestésico que actúe sobre los GABA, va a tener menos potencial de dónde va a actuar potencialmente, ¿no? En cambio, la ketamina actúa sobre los receptores NMDA, que en teoría están incrementados en la neurona, entonces vamos a poder actuar sobre algo que teóricamente está incrementado y nos podría ayudar. Sin embargo, si nos basamos en la evidencia científica, todos los estudios que han estudiado, que han evaluado la ketamina, uno, son estudios retrospectivos, y dos, de que todos los estudios que han mostrado ser eficaces son aquellos que ya se había utilizado midazolam o propofol o otro anestésico, ¿no? Entonces no hay estudios que han evaluado el uso de ketamina solo desde un inicio del estado epiléptico refractario o superrefractario. Entonces, considerando eso, uno diría de que es prudente empezar con propofol o midazolam y luego añadir ketamina, pero sí hacerlo a la brevedad posible, ¿no? Si es que ya te falló a la primera vez el propofol o el midazolam cuando uno intenta quitarlo, entonces sería bueno empezar ya la ketamina, ¿no? Yo he tenido en mi poca experiencia con esto, manejando pacientes con NOR sobre todo, que bueno, es una enfermedad rara, ¿no? Y entonces no es tan frecuente verla, pero en lo que va de este año, por ejemplo, habré visto 4 casos con NOR, y cuando hemos utilizado la ketamina, en 3 de estos pacientes el estado epiléptico se resolvió. Ahora, decir es solo la ketamina
es un poco difícil decirlo porque estos pacientes pues ya recibieron corticoides, inmunoglobulina, están en dieta cetogénica, se le añade otros medicamentos antiepilépticos, están con polifarmacia y además está luego la ketamina, ¿no? Entonces, he tenido buena experiencia con la ketamina, pero eh, por ahora la evidencia sugiere de que al menos se añade cuando uno ha empezado el propofol o el midazolam, ¿no? Muy bien. Y aquí hay otra pregunta en relación a si has tenido experiencia con el uso de fenobarbital y cuáles son los eventos adversos esperados o más frecuentes que has visto o tuviste de la terapia. Sí, en realidad acá no utilizamos mucho el fenobarbital porque una de las ventajas de estar aquí en Canadá es que hay disponibilidad de otros medicamentos con un mejor efecto, con un mejor perfil de efectos secundarios, ¿no? Entonces, no, hasta ahora no hemos utilizado fenobarbital, pero cuando yo me formé en Perú, nosotros sí que utilizábamos el fenobarbital, o sea, de la fenitoína hace años escalamos al fenobarbital porque ni siquiera había ácido valproico endovenoso. Y el problema es que es el efecto de depresión respiratoria, ¿no? Entonces, estos pacientes que uno empieza con fenobarbital, usualmente van a pasar a la UCI, ¿no? Cuando empieza a utilizar fenobarbital. Bien. Y aquí hay otra pregunta en relación al NORS. Si vos usás solamente la metilprednisolona en NORS o se lo indicarías en cualquier paciente con estatus refractario prolongado, por ejemplo. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Es una pregunta interesante. Va a depender mucho de la etiología. De hecho, que si es NORS, lo vamos a utilizar. Pero, no sé, a ver, digamos, un paciente con stroke, que sabemos que la lesión estructural es la causa del estatus epiléptico refractario, superrefractario, como que el rol de la inflamación o utilizar neuromodulación para estos pacientes no estaría tan indicado, ¿no? Ahora, al final, uno intenta darle el arsenal que uno dispone para tratar de ayudar al paciente. Y uno puede decir que una de los mecanismos, independientemente de la etiología en un paciente con estado epiléptico refractario, es la neuroinflamación y por ahí, si es que es algo prolongado, uno podría intentar, ¿no? Darle corticoides si es que no hay una contraindicación, siempre valorando los riesgos versus los beneficios, ¿no? En este caso específico, si es un foco único y es un área no elocuente, quizás uno podría pensar en hacer alguna cirugía para manejar el estado epiléptico, ¿no? Pero es algo que siempre a veces viene a discusión, ¿no? Considerar la etiología para saber qué tipo de tratamiento instaurar. ¿Y has tenido experiencia con cirugías en pacientes con estatus epiléptico lesional, por ejemplo? ¿Has visto pacientes que He eso va a visto depender, digamos, un poco de cuál es la etiología en relación a la Sí, cirugía? lo que he visto es un caso de un paciente con un tumor que estuvo en estatus epiléptico focal, inicialmente manejado solo con medicamentos anticrisis epilépticos endovenosos de segunda línea, porque el paciente estaba consciente, el estatus epiléptico en el eje era focal, pero no respondía y más bien empezó a haber alteración de la conciencia, pasó a la UCI, y ahí el paciente no respondió con la sedación, pero ya antes de que pase a la UCI había esta discusión para la cirugía, porque de todas maneras el tumor tenía indicación de cirugía, ¿no? El paciente de la UCI pasó a cirugía, se hizo resección del tumor y el estatus epiléptico también se resolvió. En realidad la indicación de cirugía son casos muy, muy particulares, ¿no? No es algo muy común. Y la mayoría de los Bien, reportes de cirugía en estatus epilépticos son en base a reportes de casos en realidad, ¿no? bien. En nuestra experiencia, hace poco hemos tenido una paciente también con un meningioma focal, una señora añosa, en donde, bueno, mejora del estatus, pero bueno, teniendo en cuenta toda la comorbilidad coexistente, ¿no? De esos pacientes, no fue mal. Eh, pero bueno, es una opción como siempre para tener en cuenta. Eh, ¿Tienes experiencia con estimulador vagal? ¿Uso de estimulación de nervio vago en estos pacientes con estatus refractario y superrefractario?
Sí, nosotros en estos últimos 3 años habremos tenido 3 o 4 pacientes con BNS. Lo que se ha hecho es BNS, ¿no? En 2 de estos pacientes, el estatus epiléptico se resolvió. Es interesante porque como el paciente está sedado, se hace la cirugía, se coloca el BNS y se hace una programación de los parámetros de forma muy rápida, ¿no? Usualmente en un paciente ambulatorio, uno llega a los parámetros del BNS, que es la corriente de salida, uno busca estar más o menos entre 1 miliamperio, 2 miliamperios o hasta 3 miliamperios, ¿no? Y eso puede tomar muchas semanas, porque aumentamos de 0,25 miliamperios cada 2 semanas, por los efectos secundarios para evitarlos. Pero como acá el paciente está sedado, a veces en 72 horas ya estamos en 1 miliamperio y luego subimos hasta 1,5, 1,75 y hemos visto respuestas con el BNS. No son casos anecdóticos. Y lo otro es que algunos de estos pacientes en estatus epiléptico súper refractario, sabemos de que a largo plazo van a tener epilepsia, ¿no? Y quizás epilepsia refractaria en mayoría de los casos. Y ya tienen esta alternativa como tratamiento, ¿no? Pero siendo sinceros, la mayoría de estos pacientes que después del estatus epiléptico desarrollaron epilepsia o continuaron teniendo crisis son refractarios a pesar del BNS, ¿no? Y sabemos que el BNS es un tratamiento paliativo y nosotros no podríamos decir si el paciente puede estar peor sin el BNS, ¿no? Pero al menos libre de crisis no están. Y por ejemplo, pacientes que hayan ingresado a estatus y que tenían puesto el VNS, ¿has tenido Sí, y le has modificado los parámetros? sí, sí hemos tenido, pero no súper refractarios. Eso es algo interesante porque la literatura también dice de que los pacientes con epilepsia, si bien es cierto, son el grupo más frecuente que desarrollan estatus epilépticos, estos pacientes usualmente no llegan a tener estatus epilépticos súper refractario, ¿no? Y a veces ocurren estatus cuando se le hace un desescalamiento del BNS por efectos secundarios. En esos pacientes intentamos volverlo a los parámetros donde ellos estuvieron controlados o en teoría controlados y tratamos de modificar otros parámetros del BNS para también tratar los efectos secundarios que motivaron desescalar el BNS. Es como lo manejamos así, ¿no? Y obviamente que tratamos también de ajustar los medicamentos anticrisis epilépticas en estos pacientes. Bien. Volviendo A veces, acá al... Sí, no, siga, no, disculpe, sí, siga, sí, no. sí. Comenta nomás. No, le iba a comentar de que hemos tenido un caso de una paciente con epilepsia focal refractaria con BNS, previo cirugía del lóbulo temporal también, y fue muy interesante porque después hizo un estatus epiléptico, estuvo en la UCI, la intentaron extubar hacia un estrior. Entonces surgió la pregunta por parte de los médicos de la UCI si podía hacer un estridor debido al estimulador del nervio vago. Incluso en algún momento se cuestionó tanto esto porque el paciente falló 2 extubaciones por estridor que, que nos pedían si podíamos desconectar el DNS para tratar una tercera extubación y poder determinar si este estridor era parte del DNS o no. Entonces aquí hay varias consideraciones, ¿no? En primer lugar, que la paciente no había presentado estridor antes de su ingreso a la UCI, ya tenía varios años con el BNS y uno no espera estos efectos secundarios después de varios años, ¿no? Y nosotros no hicimos ningún cambio en los parámetros como para pensar de que algo cambió en los parámetros del BNS. Y otra cosa que también uno debe evaluar es que los efectos del BNS, cuando son debido a la estimulación, son cíclicos, ¿no? Y deberían seguir el patrón de la programación del BNS. Es decir, si está 30 segundos prendido y 5 minutos apagado, uno esperaría el estridor cada 5 minutos por 30 segundos, que era algo que no pasaba en el paciente, ¿no? O sea, a veces también pueden surgir esas cuestiones. Al final en la Bien, paciente no se quitó, no se le hizo ninguna modificación al BNS por el potencial riesgo a que si le quitábamos el BNS más bien podía regresar otra vez a estatus epiléptico y, y el paciente al final quedó con una traqueostomía porque había hecho un edema de glotis, ¿no? Edema laringe.
O sea que no quedó claro, digamos, si la causa del exterior laríngeo era por el VNS. Quizás era otro motivo. Y nosotros creemos que no era por el bienestar, porque no se había presentado de forma cíclica, porque el paciente no había presentado este efecto secundario antes del estatus, y porque después vieron que había un edema claro de glotis ahí, que quizás fue por la intubación o algo más, ¿no? Bien. Acá hay un comentario que dice que en México se está realizando ablación del núcleo centromediano para el manejo de estatus superrefractario prolongado y que, bueno, los resultados son influenciados en relación a la causa subyacente del estatus. Bueno, sería interesante cuando aparezca alguna publicación al respecto como para probar alguna otra alternativa, ¿no? No sé si has tenido Bien. experiencia con algún dispositivo intracraneal de neuromodulación en estos casos allí en Canadá. En realidad no, o sea, lo que está descrito como parte de la neuromodulación es el DBS, el DBS, pero es como modulación en vez de ablación, ¿no? Muy interesante escuchar el término ablación en uno de los núcleos del tálamo para estatus epilépticos, pero la verdad que no hemos tenido experiencia con eso. Lo que Bien, sí es, lo que sí está reportado es ablación, si es que hay un foco cortical, ¿no? Con electrodos intracraneales. exacto. Volviendo un poquito al tema de la inflamación en relación al NORS, por ejemplo, acá se pregunta si uno no cuenta con recursos como para hacer PCR para descartar encefalitis viral ni estudio por imagen. ¿Cuál sería, según a tu criterio, la indicación para un tratamiento con inmunoterapia en estos pacientes en los cuales uno sospecha NORS? ¿Podría repetir la pregunta? No me quedó claro. Sí, ¿Dijo de herpes? en realidad, si uno no cuenta con la posibilidad de descartar encefalitis viral ni estudios por imágenes, ¿cuál sería tu criterio, lo que uno indicaría como que un paciente podría beneficiarse con tratamiento de inmunoterapia en un caso de NORS? Yo creo que ahí la, el pensamiento clínico es lo que va a ayudar mucho, ¿no? Es decir, si un paciente se presenta con un cuadro agudo de confusión, con fiebre, con, con esas características y luego no sé, que esté estuporoso, soporoso y que vaya al coma, y si hay un eje al menos y muestra un patrón típico de actividad periódica lateralizada, entonces uno ya va juntando eh, más ¿cómo decirlo? Va juntando más datos que me van ayudando a poder tener a poder estrechar mi diagnóstico diferencial, ¿no? En este paciente yo pensaría en una encefalitis, ¿no? Una encefalitis herpética y empezaría un tratamiento para encefalitis herpética, así no tenga los test necesarios para confirmarlo y completaría el tratamiento para encefalitis herpética, por ejemplo, ¿no? Es lo que diría yo. Sí, de hecho, uno, ante la sospecha del paciente, siempre el diagnóstico diferencial va a ser una encefalitis herpética y probablemente empiece el tratamiento y a veces hasta la PCR le puede llegar a tardar varios días y el tratamiento con aciclovir lo estuvo recibiendo el paciente, ¿no? Esas cuestiones son de la práctica diaria y como decías vos, es una cuestión más de la experiencia y de valerse de otras posibilidades, de otros estudios como el electroencefalograma, que en ese caso es muy de mucha ayuda para apoyar el diagnóstico en encefalitis herpética. Y Exacto, aquí hay ¿no? otra La mayoría, pregunta. Sí, sí. no, como usted dijo, ¿no? La mayoría de estos pacientes que ingresan así, uno empieza antibióticos, empieza antivirales y luego va quitando, va añadiendo dependiendo de los test que uno va recibiendo, ¿no? Y si a veces la sospecha es muy fuerte para herpes, si viene el primer herpes negativo, uno lo repite, porque si lo hizo muy temprano puede ser negativo. Incluso a veces si la sospecha es muy fuerte, a pesar del segundo PCR negativo, he tenido pacientes en donde la presentación clínica, el eje y la resonancia eran muy categóricos para decir herpes y los PCR salieron negativos y al final uno decide, bueno, riesgos, beneficios, completar el tratamiento con el antiviral, ¿no? Exacto.
Acá hay una pregunta que es, usted, supongo que es en tu centro, ¿cuánto tiempo tardan en tener los anticuerpos para encefalitis? Y si es un NORS, la sospecha del NORS, ¿en qué momento indican gamma globulina? La, los test vienen después de, yo diría, 2 semanas. Y nosotros no esperamos, bueno, ningún centro espera para empezar un tratamiento, ¿no? Si uno en las primeras 72 horas descarta de que no hay nada estructural, metabólico, tóxico, PCR para herpes negativo, líquido cefalorraquídeo claro, como para no pensar en una infección, ahí nosotros ya empezamos inmunoglobulina con corticoides. Es decir, en los primeros 5 días ya empezamos inmunoglobulinas o corticoides, usualmente los dos juntos, cuando el paciente su presentación es de un NOR. Ok, o sea, ustedes no usan corticoides solo o gamma globulina sola, sino que usan combinación de los dos. Sí, los dos. Bien, perfecto. Eh, en relación, digamos, al NORS, también el concepto que vos vertís es que el NORS no es un diagnóstico, sino que es un síndrome, donde en realidad uno dice, bueno, si bien es cierto que la posibilidad de una entidad autoinmune es altamente probable, no quiere decir que el paciente tenga una entidad autoinmune, ¿no? Es un poco el concepto que me gustaría quizás que lo remarques en ese aspecto. Claro, el NORS es una forma de presentación clínica, ¿no? En un paciente previamente sano, que no tiene ningún diagnóstico de epilepsia, que se presenta con estatus epiléptico si no hay ninguna lesión estructural, tóxica, metabólica que explique el estatus epiléptico. Pero la etiología del NORS es muy variada, ¿no? Hay una revisión sistemática de etiologías y describen más de 50 etiologías, ¿no? En las series más grandes se vio que el 50% de los pacientes con NORS hay una etiología identificable y de estos lo más frecuente es encefalitis autoinmune. Algunos paraneoplásicos, algunos no paraneoplásicos, algunas infecciones, incluso patologías genéticas que pueden presentarse como NORS. Entonces la patología es muy variada, ¿no? Y el otro grupo es un grupo criptogénico, ¿no? Y que ahora le decimos criptogénico, pero no sabemos en un futuro si nosotros seremos capaces de identificar una causa, ¿no? Hace muchos años, yo diría hace 30 años, no hablábamos tanto de encefalitis autoinmune y hablaban encefalitis criptogénicas y ahora sabemos que algunas de estas son autoinmunes. Quizás un grupo de estos NORS criptogénicos pueden seguir siendo inmunomediados, pero de anticuerpos que nosotros no estamos en la capacidad de poder aislarlos o reconocerlos, ¿no? Entonces, sí, el NORS es una forma de presentación clínica con diferentes causas, ¿no? Y la idea es tratar de identificar la causa porque el pronóstico y los efectos a largo plazo van a estar mediados por la causa del NORS, ¿no? Y es muy importante porque cuando se le hace la planificación, cuando se conversa con los familiares respecto a cuál puede ser el outcome potencial de un paciente con NORS, va a depender de la causa, ¿no? Y cuando estamos en el NORS criptogénico, pues ahí hay muchas aristas que aún nos falta entender, ¿no? Pero al decir un NOR criptogénico es cuando uno al menos ha hecho los test necesarios como para descartar las patologías más frecuentes, ¿no? Y reconozco que en algunos centros no hay esa disposición o no hay esa disponibilidad para poder hacer este descarte, ¿no? Incluso en reunión de expertos ya se conversa un poco de tener criterios establecidos para llamar un NOR criptogénico y cuando más bien no se sabe la causa porque no se hicieron los test adecuados, sería un NORS de causa no identificada, pero debido a que los test no se completaron, ¿no? Para poder después conocer mejor cómo van estos pacientes con los reales NORS criptogénicos. Y en tu centro, ¿cuál sería la experiencia en relación al, más o menos aproximadamente, la experiencia de NORS autoinmune y NORS criptogénico, digamos? De los NORS que yo he visto, ni criptogénicos. Sí, en realidad los estatus epilépticos en el contexto de encefalitis autoinmune ahora, sobre todo los refractarios, super refractarios, es muy poco frecuente, ¿no? Cuando los pacientes debutan con crisis en una paciente con encefalitis autoinmune, yo creo que ahora se reconocen mejor y se tratan de forma más precoz
Y quizás esto ayuda a que estos pacientes no progresen a un estatus epiléptico refractario o superrefractario para verlos en la. Sí me ha pasado que muchos pacientes con encefalitis autoinmune, sobre todo NMDA, van a la UCI pensando que está en estatus y en realidad muchos de estos pacientes tienen muchas disquinesias, a veces de un fenotipo muy, muy complicado, que uno viendo nada más los movimientos podría cuestionar si son crisis porque a veces hacen oculogirias o hacen versiones cefálicas, o adoptan posturas y hacen un mix con sus disquinesias, que uno necesita el EEG continuo o el monitoreo de EEG para decir, oh, el paciente está en crisis versus no está en crisis. Y me ha pasado ver pacientes en donde uno ya en retrospectiva ve el video y dice, oye, esto no pareció una crisis, pero uno porque está muy acostumbrado a ver diferentes tipos de crisis, pero en la UCI, los médicos que están ahí pueden ver estas ciertas posturas o ciertas versiones cefálicas y piensan que el paciente está en estatus, incluso muchas veces motiva intubación, motiva sedación, y ya, sobre todo si ocurre en horarios en donde no está el equipo de neurología con el eje, y en las noches, ¿no? Y al otro día uno toca llegar y revisar y dice, oye, esto no era un estatus, no era una crisis, pues empezamos a desescalar, pero sí que pasa. Bien, sí, es cierto eso que comentás vos, ¿no? A veces por ahí en terapia intensiva es como que se tiende al sobretratamiento del paciente y cuando uno llega ya no puede interpretar lo que pasó porque el paciente está sedado, entonces tiene que esperar a que la sedación se vaya, conectar el electro, o sea, es toda una cadena de dificultades, ¿no? Que uno tiene para hacer un diagnóstico retrospectivo que a veces es bastante más difícil en ese aspecto. Eh, Igual es interesante el concepto en relación a NOR, digamos, lo que vos decías, que no hay que esperar el resultado de los anticuerpos, si uno lo sospecha, lo tiene que indicar al tratamiento, ¿no? Es un poco la velocidad del tratamiento también va a depender del pronóstico del paciente. Exacto. Y ahora sí, si el fenotipo es muy característico de una encefalitis anti-NMDA o anti-LG1, entonces uno empieza el tratamiento, ¿no? Si es muy típico de un NMDA, un paciente con un cuadro subagudo, con mucho este componente psiquiátrico, con, con crisis epilépticas, entonces hay uno empieza, si bien es cierto, con la primera línea de inmunoglobulina, corticoides o plasmaféresis. Si uno tiene que escalar a segunda línea, uno prefiere utilizar rituximab, ¿no? Si es que el NORS es más criptogénico y no tuvo la presentación clínica de una encefalitis autoinmune, ahí uno podría elegir rituximab o las guías te dicen que podéis utilizar anakinra o tocilizumab, ¿no? Eh, eh, en algunos centros, solo por investigación, se hace dosaje de interleucinas, ¿no? Y eso te podría un poco guiar el tratamiento. Nosotros en el centro, en coordinación con la Universidad de Yale, nosotros enviamos muestras y ellos dosan interleucinas. Y luego nosotros recibimos los resultados, pero ya después de varias semanas, para ver el perfil de las interleucinas. A veces nosotros empezamos con anakinra y luego nos llegan los resultados en donde la interleucina 1 no estaba elevada, estaba normal o ni siquiera aparece, entonces ahí quitamos la anakinra que actuó sobre la interleucina 1, ¿no? Entonces, más o menos, eso quizás en el futuro se puede utilizar para decisiones clínicas también. Bien, otra pregunta en relación al tratamiento es si cuando vos decidís empezar con dieta cetogénica, si hay algún tipo de perfil especial de paciente. Y yo lo que agregaría sería, ¿en qué momento quizás vos indicarías una dieta cetogénica en un paciente con estatus superrefractario, ¿no? Claro. Quiero sacar de esta pregunta a los pacientes con epilepsias genéticas en donde el tratamiento ideal es la dieta cetogénica, ¿no? Pacientes con deficiencia de ILOR1, pacientes que necesitan dieta cetogénica, por ejemplo. Pero si me enfoco en los pacientes con NOR, la, la recomendación es empezarlo en los primeros 10 días, en realidad. Nosotros, te soy sincero, que a veces nos tardamos un poco más, pero tratamos de instaurarla en las primeras 2 semanas. Y después del primer tratamiento, el primer ciclo de corticoides y inmunoglobulinas, el paciente no ha mejorado, vemos que no hay mejoría del eje o el eje sugiere de que hay mucho riesgo de recurrencia del estatus epiléptico basados en ciertas características del eje, nosotros ya estamos pensando en que vamos a instaurar o vamos a empezar dieta cetogénica. Entonces ya le vamos quitando el propofol, le vamos pidiendo el perfil metabólico correspondiente, vamos hablando con nutrición, vamos quitando algunos medicamentos que utilizan dextrosa para las infusiones, pasándolos a
si se puede vía oral, entonces vamos quitando todo eso y ya se instaura en las primeras 2 semanas la dieta cetogénica, ¿no? En realidad hemos tenido buenos resultados con la dieta cetogénica, pero a veces es difícil llegar a ketosis, ¿no? Y la ketosis a veces no se mantiene como uno esperaría, sino que a veces fluctúa. Y nosotros utilizamos la beta hidroxibutirato para decir que está en ketosis cuando hay más de 2, pero a veces eso está a más de 2, a veces está a menos de 2, a veces nos tarda días en llegar a la ketosis. Lo que sí hemos visto que incluso antes de llegar a 2, ya vemos alguna mejoría en el eje. Y si nos fijamos en las cetonas en orinas, en ese momento ya tenemos cierta cantidad de cetonas en orina, ¿no? Pues a veces cuando incluso está por debajo de 2, quizás hay algún beneficio con la dieta cetogénica. Y por ahí a veces hay que estar como un policía viendo de que no se pase nada, porque a veces por la noche alguien se olvidó y ya le pasó una infusión de dextrosa, o a veces la dextrosa está con algún medicamento y por ahí ya tuvimos carbohidratos. Entonces es todo un tema muy complejo que aquí, bueno, tenemos la ventaja de contar con nutrición que nos ayuda mucho en ese aspecto, ¿no? ¿Y el uso de la dieta, ustedes empiezan con parenteral o directamente a partir de uso enteral de la dieta? Todo lo que usamos acá para la dieta cetogénica es parenteral. Incluso cuando ya hemos abortado el estatus epilépticos con una combinación de muchas cosas y el paciente empieza a despertarse, ya incluso quitamos la dieta cetogénica. Bien. Eh, una cuestión en la charla que me parece también muy interesante que vos has planteado es hasta dónde avanzar con el uso de anestésicos, porque uno clásicamente decía que debería obtener el paroxismo supresión. Sin embargo, vos lo estás planteando como que el avance debería ser hasta lograr la supresión de la crisis y no el paroxismo supresión. Eh, ¿Cuál sería, digamos, tu opinión al respecto en relación o tu experiencia, digamos, en relación a cómo te fue con los pacientes que solo controlaste crisis y que no llegaron a paroxismo supresión o los que sí llegaron a paroxismo supresión? Sí. Bueno, esto en realidad no es que haya una respuesta correcta, porque la evidencia no permite decir esto es mejor que lo otro, ¿no? Pero hay evidencia de que cuando existe mucha supresión o una supresión por un tiempo prolongado, también hay alteraciones a largo plazo, sobre todo en la parte cognitiva de los pacientes en estatus epiléptico. Entonces, si antes algunos utilizaban estar en supresión, esto se modificó a brote supresión. No hay evidencia de cuánto debe durar el brote o cuánto debe durar la supresión. Por consenso o por opinión de expertos, uno habla de que el tiempo entre brotes es más o menos 10 segundos y el brote es de 2 a 3 segundos, ¿no? Pero también ahora hay evidencia de que suprimir las crisis también aborta el estatus epiléptico si no es necesario llegar al brote supresión. Y esa es la tendencia que más se usa acá ahora, ¿no? El objetivo de nosotros cuando empezamos sedación es suprimir el estatus epiléptico. Ahora, es verdad que en un gran porcentaje de estos pacientes, la sedación por sí, aunque uno busque solo supresión de crisis, te lleva a brote supresión, ¿no? No fue el objetivo, pero llegamos a brote supresión por utilizar la sedación, ¿no? Pero nosotros, nuestra tendencia es abortar las crisis, ¿no? Esa es la tendencia de nosotros. ¿Y ese brote supresión lo farmacológico, digamos, lo lográs mejor con algún anestésico que con otro? ¿Lo has visto mejor, por ejemplo, con Propofol y no tanto con Midazolam? O qué has visto, digamos, al respecto? En realidad, he visto como que una respuesta muy similar con el propofol y con el midazolam. Lo he visto menos con la ketamina. La ketamina lo que he visto es un patrón más de una actividad teta alfa que a veces no te llega al brote de supresión, pero te pone un eje que uno se siente contento. Ves este ejercicio, este eje está mejor, está más bonito, no está todo con actividad o con descargas epileptiformes, ¿no? Pero sí, con midazolam y propofol sí he visto el brote de supresión de forma rápida, ¿no? Bien. ¿Y con el tiopental has visto brote de supresión más marcado o has llegado a Sí, utilizarlo en determinado paciente que vos decís, bueno,
no me funciona con nada, voy al tiopental. No hemos, al menos en mi experiencia, no hemos llegado a utilizar el tiopental, pero por la descripción de la literatura, pues uno espera si uno brote su presión más marcada, incluso su presión, ¿no? El problema también con estos medicamentos es su efecto hipotensor que tiene, o no cardiorrespiratorio. Uno dice, bueno, está intubado, está con ventilación mecánica, pero la hipotensión, entonces estos pacientes necesitan muchos presores, vasopresores, y empiezan a haber otras complicaciones también, ¿no? Ilios y estas cosas. Bien, y en relación a las complicaciones, ya que tocamos este tema, ¿qué has visto como complicación de pacientes a largo plazo con estatus refractario y superrefractario? O sea, y cuáles de esas complicaciones quizás determina un poco el pronóstico del paciente? Más allá de la etiología, digamos que es importante, quizás cuáles son las complicaciones que para vos decís, está este paciente complicado con determinada cuestión, eso representa un mal pronóstico para el paciente. Más allá de lo neurológico, digamos, ¿no? Sí, sobre todo las infecciones, ¿no? Cuando un paciente empieza con septicemia, bueno, hace una neumonía asociada al ventilador, y luego hace septicemia, y empiezan a aparecer estos microorganismos multiresistentes, eso es un factor de mal pronóstico, ¿no? Esto sumado a la edad, los pacientes más longevos o con mayores comorbilidades, sobre todo cardíacas, en estos pacientes en donde puede haber otras complicaciones, ¿no? Yo diría que estos tipos de pacientes de mayor edad, con mayores comorbilidades y que empiezan a tener sobre todo infecciones o complicaciones cardíacas. Y quién para vos sería el paciente que a pesar de llegar a estatus refractario o superrefractario, vos decís, este paciente va a tener un buen pronóstico? ¿En quiénes te parece a vos que podrían decirle uno, bueno, va a andar mejor en relación al alto, digamos, porcentaje de complicaciones que tiene y incluso de morbimortalidad, ¿no? Yo diría un paciente joven, un paciente varón por razones no conocidas, un paciente que tiene el antecedente de epilepsia, y si por algún motivo lleva estado súper refractario, después estos pacientes tienden a lograr su basal. Estos son los pacientes que uno dice, estos pacientes pueden ir mejor, ¿no? Joven, varón, con un antecedente previo de epilepsia, y si es un estatus epiléptico sintomático agudo, diría los pacientes con encefalitis autoinmune que hayan recibido un tratamiento adecuado, ¿no? También a un tiempo adecuado, ¿no? Estos pacientes pueden estar mucho tiempo en la UCI, sobre todo por disautonomías, por ahí tener crisis recurrentes, rara vez estatus, y pueden estar meses y luego los ves al paciente que tiene una recuperación bastante dramática. Bien, aquí hay otra pregunta en relación al uso de la ketamina, que le gustaría saber con qué frecuencia usas la ketamina y si hay algún momento, algún paciente con determinadas características como para decir, sí, vamos directamente con ketamina, por ejemplo. Nosotros usualmente, o bueno, hasta ahora no vamos de frente con ketamina. Eh, si bien es cierto, nosotros también estamos en la UCI, no recibimos al paciente desde la urgencia, ¿no? Y si un paciente está en la urgencia y necesita ser intubado y sedado por estatus, lo que se utiliza en la urgencia es usualmente o midazolam o propofol, más propofol. Entonces nosotros ya lo encontramos con la infusión de propofol o midazolam, usualmente, ¿no? Y nosotros añadimos ketamina cuando intentamos por primera vez quitarle el propofol o el midazolam y el paciente sigue en estatus, o estamos en un estatus súper refractario. En esos pacientes tratamos de añadir lo más pronto posible la ketamina. Bien, y en relación a, vos dijiste, bueno, que en algún momento, cuando uno empieza a retirar anestésicos, si ve que el paciente vuelve a recurrir, o sea, está con estatus refractario, en realidad la tendencia es a tratar de asociar alguna otra medicación además de la que estuvo recibiendo el paciente. Supongamos que recibió benzodiazepina más levetiracetam y uno dice, bueno, entra a estatus refractario, pasa por anestesia y empieza a salir y nuevamente ingresa en estatus refractario. ¿Hay alguna medicación anticrisis que ustedes prefieran usar sobre otra? ¿De qué va a depender la elección de esa medicación
anticrisis pensando en que ese paciente probablemente la continúe recibiendo en forma crónica, ¿no? Sí, usualmente cuando el paciente ya está en estatus súper refractario o cuando ya ha pasado al estado refractario, la mayoría de estos pacientes ya están en al menos dos medicamentos de segunda línea, ¿no? Aquí se utiliza mucho el levetiracetam y luego el ácido valproico, o la cosamida o divarcetam, como que los medicamentos de nueva generación. Menos se utiliza o casi no se utiliza fenitoína. Fosfenitoína en adultos no lo tenemos, solo hay en pediatría, pero fenitoína y fosfenitoína son muy comparables y fenobarbital casi que no se usa. Entonces nosotros hacemos una combinación de estos. Usualmente elegir el medicamento va a depender primero del tipo de crisis que estamos tratando, ¿no? Si por ahí estamos tratando, por ejemplo, mioclonías, entonces vamos a evitar los bloqueadores de sodio. Si por ahí estamos tratando un estatus epiléptico focal con alteración de conciencia, quizás va a ser diferente a un estatus epiléptico generalizado. Como nosotros no tenemos el eje desde un inicio, y si un paciente está en estatus epilépticos no convulsivos, utilizamos un medicamento que cubra crisis focales y crisis generalizadas. Una buena combinación es el paciente, además del anestésico, por ejemplo, el levetiracetam, el paciente está con la cosamida, le añadimos ácido valproico y por ahí empezamos después a jugar con otros medicamentos, sobre todo vía oral. Se utiliza ya cuando el paciente ha fallado otros tratamientos, añadimos perampanel, por ejemplo, es algo que nos gusta usar aquí. Tenemos un mecanismo de acción también diferente, ¿no? Si añadimos perampanel. Eh, Topiramato también es algo que hemos utilizado, eh, pero es un medicamento igual que tiene muchos mecanismos de acción diferentes, pero si uno piensa a largo plazo, quizás no es el de elección, ¿no? Pero aunque uno siempre tiene en consideración qué es lo que el paciente va a utilizar a largo plazo, al final estamos en una emergencia neurológica y utilizamos lo que hay a disposición y luego ya trataremos de quitar el medicamento que tiene un peor perfil de efectos secundarios, ¿no? Pero sí empezamos a jugar con una serie de medicamentos. A veces el paciente termina con 5 crisis, con 5 fármacos anticrisis epilépticas, además de que recibió la inmunoterapia, además de la dieta cetogénica, además de los anestésicos. Y estos pacientes cuando salen del estatus, luego se le va quitando gradualmente, ¿no? Pero es cierto que se van a casa con polifarmacia y luego de meses, usualmente los citamos a los 3 meses, y es que no ha habido recurrencia y dependiendo también de la etiología se empieza el destete. Sí, Bien. acá hay muchas consideraciones, Eh, no puede haber una ¿Has tenido, respuesta porque hay que ver el perfil hepático, el perfil renal, qué otras medicaciones está recibiendo el paciente para ver interacciones, potenciales complicaciones. Entonces, sí, hay que chequear todo eso, ¿no? Antes de decidir qué fármaco es el de elección para el paciente. indudablemente es personalizado, ¿no? Individualizado el tratamiento, o sea que es muy difícil contestar específicamente, usar alguna medicación u otra. ¿Has tenido experiencia con el uso de hipotermia? Porque hace muchos estaba como medio en boga el tema y después empezó a decaer. No sé si has tenido alguna experiencia probando este tipo de terapia en los pacientes en la UCI. No, nosotros no hemos utilizado hipotermia para el manejo de estatus epiléptico. En realidad ya con el nuevo, no es nuevo, ¿no? Ya tiene unos años el estudio del Hibernatus, que demostró que no mejoraba al menos el outcome, entonces eso se dejó de usar, ¿no? Así que no tengo experiencia con la hipotermia para estatus epilépticos, incluso para otras patologías con injurias cerebrales agudas, lo que se utiliza acá es como que es más importante evitar la fiebre para evitar daño neuronal secundario que provocar hipotermia, ¿no? Entonces, lo que le llaman acá es el TTM, que es lo que tratan es evitar fiebre, pero no es que inducen hipotermia. Por ejemplo, en los pacientes post parada cardíaca, ¿no? Bien. Bueno, Paul, creo que te hemos explotado un montón, así que muchas gracias por transmitir tus conocimientos, tu experiencia, porque bueno, además de hacer epilepsia y tener tu formación en epilepsia, ahora estás teniendo una formación en cuidados críticos y eso la verdad que es bueno porque tenemos información de primera mano de
el neurólogo trabajando en la terapia intensiva, ¿no? Que eso debe ser bastante atípico en esta cuestión. Eh, No, Así que, bueno, un comentario como para que tú quieras cerrar el tema. sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿no? Agradecerle a usted por la invitación. En realidad ha sido un placer para mí poder hacer esta charla. Eh, y no, mis conclusiones serían de que, como lo dije en mi charla, ¿no? Que tiempo es cerebro, no solo en stroke, sino pensar que tiempo es cerebro en estatus epilépticos también. Idealmente es no llegar a estos estadios de epilepsia refractaria y superrefractaria, sino manejarlos primero en los pacientes que se pueda prevenir antes que lleguen al estatus epilépticos, luego cuando ya se estableció, tratarlos de manera oportuna, ¿no? Y cuando estamos lamentablemente en un estatus epiléptico refractario, superrefractario, es manejar los pilares del tratamiento en cuanto, si bien es cierto, hay un tratamiento para abortar las crisis epilépticas con medicamentos anticrisis epilépticos o con sedación, es importante a la vez pensar en la etiología y tratar la etiología subyacente, ¿no? Recordar que el eje, el monitoreo de eje en estos pacientes es indispensable porque si el paciente está sedado, al inicio paralizado, no va a tener ninguna actividad clínica, sobre todo motora, para poder decir el paciente sigue en estatus o no sigue en estatus, ¿no? Y en ese sentido el eje continuo es ideal. En centros en donde no se pueda, un eje prolongado intermitente va a ayudar también. En algunos centros hay unos, como decir, unos monitoreos con pocos electrodos en donde hay pocos canales, pero que quizás también pueden ayudar de alguna forma con el monitoreo, ¿no? Pensar que brote de supresión no es una buena opción, pero libertad de crisis también es una buena opción. No hay anestésico ideal, así que ni anticrisis epiléptico ideal y cada elección va a depender del perfil del paciente, así que es algo muy individualizado, ¿no? Esos serían mis comentarios finales, tratar de abordar esto lo antes posible porque la morbilidad y la mortalidad y los resultados a largo plazo en pacientes que sobreviven son bastante o pueden ser bastante perjudiciales para los pacientes, no solo en términos de crisis epilépticas o epilepsia post-estatus, sino alteraciones cognitivas, psiquiátricas, calidad de vida, social, o incluso los cuidadores de los pacientes que sobreviven a esta emergencia neurológica. Esos serían mis comentarios. Y gracias a todos. Ha sido un honor para mí estar aquí y conversar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Paul, otra vez. Eh, bueno, damos por finalizada hoy la presentación de la charla del doctor Paul Espino sobre estatus refractario y superrefractario. Recuerden que van a tener la evaluación ya disponible para completar todo lo que es la parte teórica del curso y la semana que viene nos encontraremos ya con presentación de casos clínicos por parte del doctor Apendino. Así que bueno, vamos a tener una cuestión más activa en relación a la discusión de casos clínicos específicamente para ir aprovechando todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Así que muchas gracias a todos por seguir participando. Recuerden completar el examen y nos estamos viendo la semana que viene. Muchas gracias, Paul. Nos vemos. Buenas noches con todos. Hasta luego.